Continuamos hasta las 23 analizando bajo el hashtag La Cacería las decisiones muy criticadas de distintos sectores políticos, porque aquí es lo importante de señalar. Distintos sectores políticos están cuestionando con dureza las arbitrariedades cometidas por el juez federal Claudio Bonadío y están hablando, lo más grave, de estado de excepción en la República Argentina. Enseguida vamos a ir al encuentro de Alberto Fernández, que está en la provincia de Salta. Quiero despedir antes porque tiene otro compromiso Martín Sabatella. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Gracias. Y además decir una línea, porque hoy ha estado circulando una información respecto a que el juez federal Claudio Bonadío habría pedido la jubilación. Incluso ya algunos sostenían en las redes sociales que ya habría sido acordado. Bueno, nosotros estuvimos averiguando la producción, inició el trámite legal bajo la ley 24.018, la de regímenes especiales, en una preacordada. Lo que él ha pedido es, presentó todos los papeles y ahora está aguardando si le corresponde la jubilación. No ha sido acordada la jubilación aún por el ANSES, está aguardando Bonadío que le digan si corresponde. Me voy al encuentro del ex jefe de gabinete Alberto Fernández, que se encuentra en la provincia de Salta. Buenas noches, Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Bien, muy interesado en conocer su análisis de esta situación que se está viviendo a partir de estas detenciones ordenadas desde la madrugada por el juez federal Claudio Bonadío. A ver, a mí me parece que desde todo punto de vista estamos viviendo una situación absolutamente abusiva de parte del juez Bonadío respecto de los acusados, porque abusiva porque no le cabe, en derecho no le cabe ninguna razón a lo que está haciendo. A mí me preocupa muchísimo que la justicia esté de algún modo llevando prácticas de esta naturaleza. Hemos hablado muchas veces antes y les he advertido a ustedes la preocupación que me causaban algunas interpretaciones judiciales que tenían que ver, por ejemplo, con el criterio de qué es una asociación ilícita, la preocupación que me causaba la lógica que tiene la Cámara Federal a partir del fallo Irurzun, que dice que ahora si un juez sospecha que alguien se puede escapar puede mantenerlo preso, y a eso se suma el disparate jurídico que acaba de cometer hoy el juez Bonadío, porque el que habla, para que todo el mundo le quede en claro, ha sido el primer crítico del pacto con Irán, pero esta es una cuestión política no judiciable y mucho menos es un delito, mucho menos es un delito. Porque si nosotros pensamos que Cristina, por haber dictado este fallo, lo que está haciendo es encubriendo a los presuntos acusados, o mejor dicho, a los acusados por el atentado contra la AMIA, podemos llegar a, si esto se vuelve regla, podemos sacar conclusiones increíbles. Podríamos sacar la ridícula conclusión de que el día que Alfonsín mandó la ley de obediencia y la ley de obediencia de vida y punto final al Congreso, y el Congreso la aprobó, en verdad estaba encubriendo a genocidas. Y en verdad son decisiones políticas muy erradas, pero solamente eso. Que lo que merecen es la reacción con los votos, si es que la gente lo rechaza, pero de ningún modo la persecución penal. Porque además, Alberto, me parece que aquí estamos bajo la tiranía del gobierno de los jueces que pueden objetar cualquier medida política o directamente, bueno, cerremos el Congreso y que los jueces determinen y gobiernen diendo los fallos ellos. Porque acá lo que está faltando, me parece, que recién lo decía incluso Marcelo Ramal desde otra posición política, es el debate político con fuerza sobre todos estos temas y no llevar todo a que la justicia defina lo que es un acto judiciable o no desde el punto de vista político. A Macri, que definitivamente su condición política como gobierno es de una gran debilidad, le viene maravillosamente bien que los jueces reemplacen su incapacidad política con este tipo de cosas. Ahora, nosotros como ciudadanos nos deben tranquilizar. El problema no es de Cristina, es de la ciudadanía argentina. Y esto es lo que hay que entender. El problema no es que han puesto o quieren poner presa a Cristina y han puesto preso a Zanini o terminó preso a Delía. El problema es que esto es un problema para la ciudadanía argentina. Y lo que sí me llama poderosamente la atención, y esto sí me preocupa, porque hasta acá yo venía pensando y venía afirmando que el gobierno era totalmente ajeno a esto. Pero ¿saben qué? ¿En qué me puse a pensar? Me puse a pensar que repentinamente
desde hace unos meses a esta parte, alguien está interesado en probar que lo que dijo Nisman es cierto y que por eso lo mandaron a matar. Y entonces repentinamente la Gendarmería hizo una ridícula pericia hecha sobre una escenografía 2 años más tarde, donde saca la conclusión que nadie entiende en qué se funda, de que lo mataron a Nisman y que fueron 2 personas y el modo en que lo mataron. Y entonces, para que eso tenga sentido, era necesario darle virtualidad al fallo Claro. a la denuncia de Nisman. Exactamente. Y entonces repentinamente lo empiezan a perseguir al juez que dijo correctamente que esto no era un delito, Claro. y sacan este fallo absurdo que acaba de sacar Bonadío. Y entonces allí la trama empieza a preocuparme mucho. Y entonces empiezo a preocuparme cómo es que Macri dice estar interesado en la calidad institucional y permite que todo esto ocurra. Claro. Y yo lo que pido es que reaccionemos, que esto no es un problema de Cristina, que esto no es un problema de Zanini, que este es un problema que tenemos como sociedad. Soy el primero que demanda que ante los hechos de corrupción la investigación se lleve a fondo, se diriman responsabilidades y se castigue a los culpables. Pero las cuestiones políticas no son judiciables. Claro, y no podemos permitir esto, porque entonces, ¿saben qué pasa? Yo mañana voy a pedir que investiguen a Sturzenegger, que está generándole al Estado argentino una situación de quebranto inmenso emitiéndole VAX. Bueno, lo pidieron eso. Y fíjese lo objetivo del juez federal Daniel Rafecas, que desestimó esa denuncia, porque pidieron la investigación por las LEVAC en el mismo sentido que esta causa que usted está hablando. Y claro, el juez Rafecas desestimó porque dijo que era una cuestión política. Pero claro, es que a mí me parece oprobioso, políticamente hablando, la decisión del Banco Central de seguir emitiendo LEVAX para parar una inflación que no ha logrado parar en nada, porque terminamos el segundo año de Macri con la misma inflación que le dejó Cristina. Y en el medio generaron una deuda insostenible para el Banco Central. Si mañana todos los tenedores de LEVAC fueran a reclamar al Banco Central que le devuelvan la plata, no alcanzarían las reservas del Banco Central para devolverlo. Claro. Y creo que es una medida política espantosa e inservible, porque no han logrado parar en nada la inflación, pero no es un delito. Claro. Bueno, recordémoslo para que nunca más Sturzenegger vuelva al Banco Central. Ahora, es muy importante... Pero no es un delito. No, obvio. Pero es muy importante lo que usted decía anteriormente, porque el PRO, estando en la oposición y ahora en el gobierno, fueron los más interesados en sostener que a Nisman lo habían asesinado, claro, en sostener la denuncia de Nisman. Y fíjese el otro dato. Hoy lo llevan, pero hoy lo llevan a Rafecas al Consejo de la Magistratura, claro, porque lo quieren sacar de encima. Claro, por eso digo, cuando veo esto, digo, ¿cómo puede ser que un juez... Bonadío es un hombre de experiencia, tiene muchos años de juez, más allá de la apreciación que a cada uno le quepa sobre él. ¿Cómo puede ser que firme un disparate de esta naturaleza? Ahora, eso solo se puede explicar si es parte de un conjunto. Entonces, cuando me pongo a pensar, digo, ya entiendo. El gobierno está interesado en demostrar que a Nisman lo mataron porque lo que denunció es verdad. Entonces, inventan la parodia. Yo no sé, si esto se explica en el mundo se reiría de nosotros. Hicieron una escenografía simulando ser el baño de Nisman y llegaron a la conclusión de que 2 personas fueron, lo mataron y hasta cómo lo mataron. Claro. Y a la hora exacta. Ni siquiera no, y a la hora exacta en que lo mataron, que es otra. Una vergüenza, es una vergüenza. Exacto. Hacen eso, atacan al juez que dijo que esto no era delito y hoy reafirman que lo que dijo Nisman era cierto. Por el amor de Dios, miren, vuelvo a repetir. Por suerte, el día sábado, no sé si usted lo habrá visto, pero lo tengo a Nisman grabado, ahora lo vamos a volver a pasar, opinando días después de haberse firmado el acuerdo con Irán, indicando Nisman en vida que no obstaculizaba para nada su labor y que a él no lo perjudicaba ese acuerdo con Irán. Pero es que esto es absolutamente cierto, para que la gente entienda quién está hablando. El día sábado Cristina sacó los tweets anunciando el memorándum con Irán y el día domingo escribió un artículo en el diario Clarín criticando severamente esa decisión. Pero eso no es un delito. Porque además, ¿cuál es el encubrimiento del que están hablando? Si finalmente lo que el memorándum permitiera que el juez natural de la causa, que es Canicoba Corral, viaje a Teherán
a indagar a los procesados. Claro, era una decisión que quedaba en manos de la justicia, en todo Pero además caso. podría haber dicho el juez Canicoba Corral que él no estaba de acuerdo y no lo hacía. Exacto. Ahora, Ahora, ¿cuál era el encubrimiento? hablando además de los otros, de las otras personas que fueron presas hoy, a excepción del exsecretario legal y técnico Carlos Zanini, que sí era un hombre del riñón, usted me recordaba esta mañana cuando hablábamos en Radio 10 que ustedes lo habían echado del gobierno a Luis Delía. Yo lo eché, yo le pedí la renuncia de Elía. Le pedí la renuncia de Elía porque me llamó el que era mi presidente, que era Néstor Kirchner, y me dijo, Alberto, Delía fue a ver al embajador de Irán. No tengo la menor idea, fíjate, porque parece que es así. Lo confirmé y lo llamé y le dije, sí, efectivamente, Néstor lo fue a ver al embajador de Irán. Pedirle la renuncia ya mismo. O sea, entiéndase bien, nunca tuvimos, bueno, en la época de Néstor nunca tuvimos ni siquiera la vocación de firmar un pacto como este. Pero Cristina creo que lo firma y creo que cometió un error garrafal y creo que yo sé cuál es el motivo. El motivo por el que lo firma es porque Irán no extradita nacionales. Irán no extradita a los iraníes, del mismo modo que la Argentina no extradita a argentinos. Y por eso nunca el señor Astiz, por llamarlo de algún modo a este personaje, por eso nunca Alfredo Astiz fue a Francia a rendir cuentas por la muerte de las dos monjas. Por eso nunca fue, porque no extraditamos argentinos. Claro. Como Irán no extradita iraníes, la solución que encontró Cristina, muy equivocada, es que el juez viaje a Irán a indagar a las personas. Y eso fue un gran error político. Fue tan errado que ni siquiera se pudo poner en práctica. Ahora, convertir eso en un delito es un disparate. Alberto, ¿qué tal? Hamilton te saluda. ¿Cómo estás? Recién encuadraste Si bastante... me pueden subir un poquito la voz porque los escucho muy bajito. Te decía que recién encuadraste más o menos la situación de la justicia, digamos. Hablaste de la doctrina Irurzun, hablaste de otros fallos que salieron últimamente. ¿Qué opinás sobre el fallo de la Corte Suprema ratificando la prisión preventiva para Milagro Sala, enviándola a prisión domiciliaria, pero ratificando la prisión preventiva? No, a mí me parece que eso es una... Hay dos partes. Y es la Corte Suprema, Alberto, ¿no? Claro, Digo, no es una cuestión menor. Me parece que la Corte Suprema ha cometido un error. A ver, yo quiero que la gente entienda, porque si no parezco alguien que está pontificando. Desde Alfonsín en adelante, los jueces penales argentinos trataron de fijar el principio de que mientras la culpabilidad no fuera probada, nadie debía ir preso. Todos somos inocentes hasta que la culpabilidad sea probada. ¿Y cuándo se prueba la culpabilidad? Cuando hay una sentencia definitiva. Para que la gente entienda de lo que estoy hablando, Giselle Rímolo, condenada creo que a 9 años de prisión, tuvo un proceso de una década y todo el proceso lo estuvo libre y solo fue presa cuando la Corte dejó firme ese fallo. El padre Grassi es otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, yo no lo estoy hablando puntualmente por estos casos. La jurisprudencia ha cambiado ahora en la Cámara Federal. Primero empezó en Jujuy, siguió en la Cámara Federal con la doctrina Irurzun y ahora lo ha hecho propio la Corte. Y ahí la Corte yo creo que nos obliga a retroceder tres décadas, muchísimos años de democracia, en materia de jurisprudencia penal nos termina haciendo retroceder. Fijando el principio de que el juez, si considera que se puede escapar o puede entorpecer la acción de la justicia, puede meterlo preso. Claro. Vuelve a sentar el principio de la discrecionalidad. ¿Qué ha hecho bien la Corte? Respetar el fallo de la Comisión Interamericana. Está bien. Que exigía sacarla de la cárcel común y tenerla en prisión domiciliaria a Milagro Sala. Pero la verdad es que es un gran retroceso en términos de jurisprudencia lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Alberto, muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Un abrazo y gracias a ustedes. Bien, seguimos con el debate. Yo quiero, antes que volvamos a ver el tape de las declaraciones de Alberto Nisman, él en persona, que dice acá el doctor Barcesat, pidió como prueba ante el juez Bonadío, y Bonadío se lo ha rechazado, no le ha dejado. Pero vamos a ver lo que Nisman en persona, para terminar con todo lo que invento que han dicho y que Nisman, porque además no nos olvidemos, cuando el juez federal Daniel Rafecas ha sostenido también en su fallo, lo ha podido demostrar, lo reiteró hoy, que Nisman tenía dos dictámenes. Uno a favor, que hablaba loas del gobierno de la expresidenta, y otro en contra. Este era también Nisman. Y mire lo que decía Nisman en vida
después de haber firmado el acuerdo con Irán la expresidenta. El gobierno argentino en todos estos años, ¿qué papel ha cumplido? En eso quiero ser muy claro. Así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento, completamente Carlos Menem. En el año 2004, cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner, la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades, de todos los elementos técnicos, humanos. En ese entonces todavía el Excalibur era como una novedad. Nos han dado 2 Excalibur. La verdad que no nos podemos quejar. Hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos. Tenemos todo el apoyo del gobierno, todo el apoyo de los organismos estatales. O sea, esta es una unidad fiscal del Estado argentino, que es un orgullo en el exterior, que es reconocida, que no hay antecedentes en otros países. ¿Este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar en lo más mínimo. A mí hasta ahora no me ha afectado en lo más mínimo y nada que... ¿Y usted cree que puede servir jurídicamente? ¿Usted ve con voluntad de esclarecer? En la medida, cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez, que es quien la tiene que determinar, considere válida y que sea como una indagatoria, voy a estar ahí de la primera hora, voy a colaborar, pues soy, no puedo decir el primer interesado en que este progrese, porque eso vamos a robar a los familiares. Pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance, justamente por la postura que tenía, soy yo. O sea que todo lo que implica un avance, obviamente yo voy a colaborar. Bueno, ahí decía muy bien Nisman, escucharon, ¿no? Alberto Nisman, después de haberse firmado, diciendo no me perjudica lo más mínimo, si es un avance, bienvenido sea. Pero bien decía lo que decía recién Alberto Fernández. Dice Nisman, bueno, es el juez de la causa el que tiene que determinar. ¿Cómo te suena esto? No sé si lo habías visto, Martín. Sí, lo había visto y no solo eso, digo, más allá de lo que lograste preguntarle y que te responda en ese programa, lo dijo por escrito. Desde el año 2008 hasta el 2014, Nisman lo sostuvo innumerable cantidad de veces su beneplácito por cualquier acuerdo que se firme con Irán para avanzar en la causa AMIA. Pues, Gustavo, tenemos que hacer un poco de repaso de dónde venimos. El atentado fue el 18 de julio de 1994. Estamos a 23 años, no sabemos nada. No sabemos nada. Cuando muchos dirigentes de la DAIA, por ejemplo, y de la AMIA, sostienen que sí sabemos, que la verdad ya existe y que el culpable es Irán, lo que Bonadío etcétera. dice en el Lo único fallo. que hay, pero lo que Bonadío afirma en el fallo, eso que está grabado fueron porque los lo ratifica un juez federal, exactamente. Esto no está Se demostrado. financió, organizó, financió, pagó, envió, no todo. no sabemos nada porque la que falló es la justicia. Hay una acusación simplemente que nosotros, para conocer la verdad, queremos que esa acusación se investigue, avance en un proceso penal, haya un juicio oral a público y una sentencia nos dé la verdad de lo ocurrido. Y además, en el caso de la voladura a la embajada, todavía la Corte nos debe una explicación. Además, porque en la voladura de la embajada todavía no se ha determinado quién menos fue. que en la causa AMIA se hizo en esa causa, Gustavo. Marcelo ya... No, a ver, la autoría de Irán efectivamente nunca pudo ser demostrada, ni se encontraron pruebas importantes, pero hay que decir que esta pista inclusive fue seguida fuertemente por el gobierno anterior. Sí, sí. El presidente Kirchner Sí. y también se retiraban de la Asamblea de las Naciones Unidas cuando el representante de Irán hablaba. Lo denunciaron en la Asamblea de la ONU. El propio Nisman fue colocado en la causa por Néstor Kirchner, junto con Estiuso, que era, digamos, la persona que investigaba para Nisman. El propio memorándum formó parte de una tentativa para ver si se encontraba una grieta en Irán y de alguna manera se podía encontrar, ¿no es cierto?, alguien que fuera entregado, ¿no es cierto?, a una indagatoria con aval internacional. Ahora, ahí vino un giro en la política internacional y naturalmente una fractura que terminó en la Argentina con el distanciamiento de Estiuso del gobierno de Cristina Kirchner y una crisis en los servicios de inteligencia. Esto se llevó ahora hasta el final. ¿Por qué motivo? Porque Macri, y insistamos ahora en este punto, y Bonadío actúan en función de la diplomacia de Trump y del primer ministro del Estado de Israel, Netanyahu, que han retornado a una política de beligerancia con Irán, y Macri es un peón de esta política que coloca a la Argentina en un escenario de guerra internacional. Esto hay que señalarlo, nosotros hay que decirlo con toda claridad. Entonces, indudablemente,
acá tenemos que hacer un debate político. Cuando los jueces, insisto en un punto, cuando un poder vitalicio se arroga el derecho de cuestionar al Congreso, entramos en un principio de dictadura judicial. Y acá nos tenemos que mirar en otro espejo internacional, que es el de Brasil. Claro, Brasil ha terminado con una dictadura de los jueces. Sí, sí. Y esta dictadura de los jueces, por supuesto, insisto en un punto, es la dictadura de un poder vitalicio, de tipos a los cuales no eligió nadie. No, totalmente. Como bien dice Marcelo, Gustavo, bueno, fenómeno, a ver, no nos olvidemos algo. Un minuto, Martín. Sí, perdón. No nos olvidemos algo que esto dice Marcelo muy importante. ¿Quién trajo al juez Moro y quién se logró sacar una foto al lado del juez Moro? ¿Quién? Bonadío, Lorenzetti y el juez Moro. Exactamente. Bonadío, Lorenzetti y el juez Moro. Esa foto explica mucho. En base a lo que dice Marcelo. Igual hay que marcar una diferencia entre Brasil y Argentina, digamos. En Brasil van presos políticos, pero van presos empresarios también. Acá van solamente políticos de un lado de la grieta. Sí, de un lado solo, ¿no? Yo allá por lo menos. Lo que quería señalar es que discrepo con lo que dijo Fernández. Yo creo que el memorando es absolutamente necesario. Necesitamos llegar a algún acuerdo con Irán, porque Irán tiene muy buenas razones para no querer mandarnos sus nacionales. Yo, como un Estado soberano, no pero eso está, a ver, discúlpeme un minuto, digo, sí. eso es lo bueno, usted discrepa, porque eso está dentro del debate político. Es lo que hizo el Congreso. Es lo que hizo el Congreso. Pero no está en poder de la justicia determinado. Lo que dice Marcelo, que ellos se opusieron. Las leyes no son delito. Gustavo, por esa contar algo breve. Perdóname que cierre la idea. Irán tiene muy buenos motivos para no querer mandarnos sus nacionales. Este país, un juez en esta misma causa, está comprobado que le entregó $450.000 que no eran del juez, Galeano, que eran del Estado, a un imputado para que señalara falsamente a otros imputados. Sí. ¿Usted enviaría a un nacional de su Estado a ser juzgado por jueces como Bonadío? O como Galeano. Como Galeano, a un país donde no les estamos pidiendo que nos los manden para que vengan a defenderse. Nos les estamos pidiendo que vengan a ponerse el traje a rayas y que vengan a defenderse desde Villa Devoto. Bueno, por eso, está bien, pero Irán hay que, más allá de la condena o no, eso se tendrá que terminar, tampoco demostró nunca voluntad de colaborar. Es que el sistema, en derecho internacional hay un principio que es el de reciprocidad. Si Argentina no está dispuesta a enviar a nacionales argentinos a Irán, Irán no va a estar dispuesta a mandarnos nacionales de Irán acá. Y eso es algo muy común, que un juez se movilice, que vaya a otro país a tomar una declaración indagatoria. Esto es algo muy común. Servini de Cubría, en el año 2015, prácticamente hizo una gira europea tomando declaraciones indagatorias a acusados de delitos de lesa humanidad. No es una cosa loca lo que se estaba planteando. Ahora, ¿por qué...? Y significaba desempantanar una causa que volvió a empantanarse. ¿Por qué Luis Delía toma la causa Irán? Porque de alguna forma él la toma también. Estas conversaciones con Khalil, que es otro personaje menor, digo... Luis Delía arranca con la absoluta convicción de que Argentina estaba cumpliendo un papel muy triste como... hay una palabra... Bueno, no quiero faltar de respeto. Argentina estaba cumpliendo un papel muy triste... Dígala. De forro. Argentina estaba cumpliendo el papel de forro en la necesidad de Estados Unidos de hacer en Irán lo que ya le había salido bien en Irak. Había una flota en el Golfo Pérsico para invadir Irán y Delía simplemente se puso del lado de lo que él consideró que era lo correcto, que era desenmascarar que no se estaba buscando en la Argentina la verdad sobre la causa AMIA, sino que lo que se estaba buscando, como ha quedado claro con los Wikileaks, era este proceso que tiene Estados Unidos de demonizar a un país, aislarlo, invadirlo y apropiarse de sus recursos naturales. Igual todo es harina de otro costal, digamos, porque todas las disquisiciones políticas que podamos hacer, está muy bien lo que diga Ramal, está muy bien lo que diga vos, está muy bien, digo, podemos discutirlo y no ponernos de acuerdo. Ahora, de ahí a que te pongan las esposas y marche preso es diferente. A ver, Eduardo, ya voy, Sí. Eduardo. Dos señalamientos. Si hay dos casos de fracaso jurisdiccional paradigmáticos, esos dos fracasos son la investigación de la voladura de la sede de la embajada y la voladura de la sede de la AMIA. Yo no me explico cómo tienen el tupé de preservar y hablar de
que no se inmiscuyan en la función jurisdiccional cuando después de años de investigación no han logrado la más mínima pista ni responsabilización. ¿Y por qué se tapa tanto ahora el juicio por encubrimiento a la AMIA? Bueno, yo creo que se está tapando porque parte del sector político que favorece a este gobierno está involucrado en esa causa. No me cabe ninguna duda que no les interesa mayormente. Bueno, es obvio que lo hagan. ¿Quién? Fino Palacio, Veraja. Bueno, todo ese sector es un sector de apoyo a la gestión Macri. De manera que Macri no tiene mucho interés en que esto salga a la luz y que se demuestren las conexiones. Porque ahí es donde debería salir la luz. Y la podredumbre que rodeó la creación de una pista falsa. Un juez no tiene que juzgar teorías, tiene que investigar hechos, reconstruir desde lo inmediato, es decir, quién trajo el artefacto explosivo, cómo llegó, etcétera. No ponerse a teorizar sobre los autores inmediatos posibles. Y lo otro que quería reflexionar, pero tal vez para el final, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de estado de excepción? Sí, eso. Bueno. Porque hoy lo dijo Alberto Fernández, lo dijo Marcelo Ramal, lo dijo Leopoldo Moró, 3 personas con pensamiento totalmente diferente. Bueno, y yo seré la otra persona con pensamiento. Sí, usted también lo dijo también. A mí me ha preocupado mucho este tema porque en la Convención Constituyente del año 94, si hay una cláusula para mí señera, porque rompe el paradigma positivista de que la eficacia de los mandatos crea la validez de los mismos. A partir de esta nueva cláusula del artículo 36, el derecho solo se crea y solo se aplica desde el derecho. Esta es la postura nueva y que se ha difundido a Latinoamérica, y debemos decir con orgullo que la Argentina ha sido uno de los propiciadores de esta postura. Pero la cuestión profunda es, ¿qué sucede cuando un gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales, apropia, usurpa las potestades del Poder Legislativo y del Poder Judicial? Lo que comúnmente se llama autogolpe, digamos, ¿no? Acá el Poder Legislativo ha sido anulado en función del llamado pacto fiscal. Es decir, para que estén estos mendigos, que son los gobernadores, sumisos y obedientes a la firma, al pacto fiscal, se los ha puesto de rodillas para que tengan anticipos del Tesoro, para que se les dé algo de lo que se les está debiendo desde hace más de 10 años, conforme la ley de coparticipación federal. Bueno, con esto han, diría yo, sometido al Congreso de la Nación. Y en cuanto al Poder Judicial, pues no necesitaron nada. Ya desde el primer día, cuando le acortaron el mandato a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cambiando lo que la Constitución dice con nombre y apellido, que es el día 10 de diciembre. Porque no interesa el día, lo que interesa es que tiran por la borda los jueces la Constitución Nacional en función de hacer algo que sea del paladar del presidente. Totalmente. Y creo que siguen en esta postura. Martín, ya ahora voy, Marcelo. No, quería rescatar un poco lo que venías señalando, Gustavo, respecto de la cortina de humo que se está generando en esta causa respecto del verdadero encubrimiento que se está juzgando. Está en sus fases finales de alegatos. Sí. Sí. Y casualmente, bueno, mientras hoy... Pero ¿por qué se tapa tanto? Yo no entiendo por qué se tapa. Bueno, nadie cubre diariamente el juicio por encubrimiento a la AMIA, que de ahí puede surgir la verdad. Y los familiares lo cubren. Yo creo que los familiares lo siguen en un familiares blog. de las víctimas hoy lo dijeron en la tarde en algunas redes sociales, que lo están viviendo como una verdadera cortina de humo una vez que están por llegar a algo de verdad, que no es cómo volaron la AMIA ni cómo murieron sus familiares, sino saber por qué no conocemos esa verdad, que es los encubridores. Hace escasos minutos, en otra intervención que tuve en un programa de televisión, estuve con el presidente actual de la DAIA, Gustavo, y cuando recordé que está siendo juzgado el expresidente de la DAIA por su actitud respecto del juez Galeano, y la convalidación de parte de la DAIA de todo lo que hacía el juez Galeano. Rubén Veraja. Rubén Veraja, que me recuerda mucho a lo que está ocurriendo hoy con el accionar del juez Bonadío, me dijo, bueno, pero no puso el bombazo. Me lo dijo al aire. ¿Así dijo? Sí. ¿Cómo dijo? Y no puso el bombazo, como que, claro... Que Veraja no había Veraja puesto el no bombazo. fue el que voló la AMIA. No, está claro que no la voló. Pero avaló a un juez que, con dinero de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, modificó la principal pista de investigación pagando sobornos. Secuestraron testigos para que declaren de tal o cual manera. Torturaron gente.
Rompieron mucha prueba. gente no se debe acordar, digamos. Estamos hablando de Tejeldín, destruyeron en la estamos parrilla hablando del de padre la un pista empleado de la juzgado, camioneta. las intervenciones telefónicas. Y luego del intercambio, yo sinceramente no recuerdo ya si estábamos al aire o no, pero me parece que la gravedad de la situación que estamos viviendo, hay cosas que ya no se pueden tolerar, Gustavo. En una manifestación, bueno, no son cuestiones personales, cada uno cumple su rol, como casi una especie de pedido de disculpas. Hay gente presa por esto. Claro. Están manoseando el sistema judicial, están violando la Constitución, están forzando de la primera a la última ley de nuestro país para satisfacer un interés político, ni más ni menos. Y hay una... confluyen en esto muchos intereses y mucho tenía que ver con lo que decía Marcelo. Hay intereses externos muy fuertes que están alineados en esta postura. No es casual lo que está ocurriendo. Y eso es lo que se refleja en el disparate que hoy firmó Claudio Bonadío. O sea, también lo ato con las palabras que decía Alberto Fernández, que recuerdo, digo, más allá de las discrepancias políticas que podamos tener, el ex jefe de gabinete es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, sabe de algunas de las cuestiones que está hablando. No comparto su visión del memo, yo lo defendí en el Congreso, el memorándum. Podemos discutir horas y horas respecto de si servía o no servía. Yo estoy convencido que servía para sacar de la parálisis la causa AMIA, porque, insisto, no empezó. Y es lo que discutíamos en esta mesa. Ni se escuchó ni siquiera a los acusados. Entonces no podemos hablar de que tenemos una verdad. Estamos Zanini no lejísimos estaba ni de la siquiera verdad. por la Fiscalía pedido... Zanini no estaba ni siquiera requerido de investigación por el fiscal. O sea, Zanini fue un capricho directo del presidente Macri y del juez Claudio Bonadío. Lo mismo el doctor Parrilli, que hoy no fue detenido, pero tampoco había merecido requerimiento del fiscal. Esto demuestra que la causa no es seria, que la causa es armada. ¿Y a usted de qué lo acusa Bonadío? Bueno, sinceramente, al lado de lo que están viendo ciertos compañeros, me da vergüenza hablar de mi situación, Gustavo. Primero dice que mi responsabilidad no viene dada respecto de mis funciones, sino de la confianza que yo mantendría con el Poder Ejecutivo en ese momento. Nada, la nada misma. Luego dice que yo fui a Interpol a manifestarle al secretario general de Interpol que el estatus de las notificaciones rojas de ninguna manera se iba a modificar por el memorándum, y que volví con una carta del secretario general de Interpol dirigida al señor Timerman, al ministro, en la que decía que el memorándum era muy positivo y que de ninguna manera se veía alterado el estatus de las notificaciones rojas de Interpol. Bueno, que yo haya hecho eso para Bonadío prueba que había un interés oculto de que las alertas rojas Hay una caigan. pregunta que no se hace nadie. Sinceramente, si el nivel de ilogicidad descomunal. Si el memorándum beneficiaba tanto a Irán, ¿por qué no lo aprobó? Lo beneficiaba el comercio, beneficiaba esto, beneficiaba lo otro. ¿Por qué no lo aprobó el Cuando Parlamento el canciller iraní llegó al ¿Por qué no lo Parlamento aprobó el Parlamento iraní? memorándum, lo querían matar. Por eso. Lo querían matar, ¿por qué? Porque perjudicaba a los iraníes que iban a ser, Por eso después es la pregunta que nadie se hace. tantos años Juzgados. sentados ante el juez y el fiscal argentino. Claro, porque Tampoco levantaba las alertas rojas. Como No, lo por firmó eso. la De INE. Si ninguna lo manera. beneficiaba tanto. Bueno, pero Noble no declaró. Por eso, porque eso es otra de, Bonadío hizo esa es todo otra de lo las cosas que posible se para dice que que es Ronald falsa. Noble no declare. Mariano, perdón. ¿Por qué? Esto es importante. Ronald Noble, más allá de esa nota que me entregó en persona a mí en Francia y que yo envié inmediatamente al canciller para que la haga conocer a la sociedad argentina, se pronunció 4 veces más, porque no podía creer lo que estaban haciendo con el canciller Timerman en la Argentina, y reafirmaba en cada una de sus posiciones todo contacto que había tenido con Timerman, diciendo, este hombre no solo jamás me pidió en contra de las alertas rojas, sino que estaba desvelado porque no se mueva, y yo ya no sabía de qué manera explicarle que no se podían ¿Y mover. Bonadío no pidió el interrogatorio? Timerman está pidiendo que declare Noble. Bueno, pero hace más de un año. Bonadío habla de Noble Claro, en el fallo. pero Dice Bonadío que Noble era amigo de Timerman y por eso hizo todo lo que hizo. No, y algo peor. Ya algo, es disparatado. Mariano, algo y lo peor. acusa de haber... Algo peor. Nos acusa a nosotros de haber usado a Noble. Sí, sí. Ronald Noble fue durante 14 años el secretario general de Interpol nombrado por los Estados Unidos. Timerman y yo podíamos manipular a Ronald Noble. Sí, para Bonadío era un papa frita, digamos. Es una ridiculez. De la misma manera que dice que manipulamos al Congreso en la aprobación, lo cual Sí, que, es una afrenta a la democracia. Cristina presionó a los legisladores Engañamos para que a voten. 200 y pico de diputados y 70 y pico de senadores. Me parece que es un insulto a la democracia, un insulto personal a todos los diputados y senadores de aquella época,
Porque si dos personas, Bueno, hablamos Pichetto. 6 horas en el Congreso y los engañamos, realmente tenemos una crisis institucional Ahora, yo les gravísima. pregunto a Eduardo, pero a todos, ¿no? ¿Cómo algún órgano, instancia superior puede mantener en pie esto que ha hecho Bonadío hoy? Bueno, Hablo de Cámara de Casación, o hablo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede mantener esto? ¿Puede mantener el delito de traición a la patria? muy buena pregunta, Gustavo, porque acá están, por supuesto, la actividad que puede ser inmediatamente ya puesta en movimiento del órgano regional, la Comisión Interamericana de Derechos Que dijo la Humanos, expresidenta que va a recurrir. porque hay privación de jurisdicción imparcial, idónea, competente, ninguna duda. Puede recurrirse ante Naciones Unidas la Comisión de Derechos Humanos porque tiene iguales caracterizaciones sobre lo que debe ser la jurisdicción. Pero también hay que recordar un precedente de la época de la dictadura militar en que los organismos de derechos humanos, en este caso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, radica 4 presentaciones llamadas las causas Pérez de Smith, porque era la esposa del dirigente desaparecido que las encabezó, en la que se le pidieron que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que se pregunta por un detenido desaparecido, contestan sin más de que no se registra ninguna privación de libertad y con eso se archiva la investigación. La Corte de la Dictadura, en 2 de los casos, emitió un pronunciamiento, de alguna manera diría, emplazando tibiamente al proceso de reorganización nacional para que dé directivas y dé respuestas de manera que los jueces puedan cumplir acabadamente con su función. Pienso que en esta situación que estamos atravesando no sería descabellado una presentación directa vía superintendencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo que ponga en ejercicio sus poderes implícitos. Sabemos que la Corte es lo que es en este momento. Claro. No es ninguna garantía de nada, pero por lo menos que queden señalizados de que se les abrió un camino para que den directivas de que los jueces tienen que cumplir con el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, que está en la Ley 27 del año 1866, como deber primero del Poder Judicial de la Nación. Gustavo, perdón, tuvo que a mí- resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos la prisión domiciliaria de Milagro Sala y la Corte tuvo 8 meses y medio los expedientes. Sí, y la dejó presa. Y la dejó presa. Porque no es menor. Cumple el fallo de Claro. la Corte No, Interamericana, bueno, pero pero ordenó que ratifican se la cumpla- prisión preventiva. Pero Sí, pero la ordenó que prisión se- preventiva la confirmó. Poco podemos esperar de esta Corte, sobre todo, bueno, ya sabemos las intenciones que el gobierno tuvo con esta Corte, ¿no? La quiso conformar por decreto simple. Digo, el desprecio que hay del presidente Macri respecto de el derecho, la justicia y la democracia, creo yo. Porque es un desprecio a la democracia lo que están haciendo con el manoseo y el apriete del Poder Judicial. Sí, yo creo que eso Marcelo, es- A la pregunta que vos hacías de por qué pasa esto, ¿no? Yo creo que es importante colocarlo en el marco general del país. Porque la Argentina hoy es un país hipotecado, con una deuda nacional, provincial, municipal, de más o menos las 2/3 partes de su economía. A pesar de que reduce gastos sociales, a pesar del ajuste, sin embargo, sigue en déficit y sigue acumulando deuda por los beneficios extraordinarios que le otorgan a los grandes grupos empresarios. Sin ir más lejos, hoy todo lo que se ahorra de subsidios en relación a las tarifas que aumentan se aplica a los intereses de la deuda. Entonces, ¿cuál es la política de Macri frente a esta situación? 2. Una, este paquetazo terrible que ha sido pactado con los gobernadores, 100.000 millones de pesos sustraídos a los jubilados, reforma laboral, reducción de las indemnizaciones, reducción de aportes patronales. Esta es una de las medidas, no nos olvidemos que la reforma jubilatoria la exigió el FMI. Es decir, una de las ofrendas a los acreedores internacionales es este paquete. ¿Cuál es la otra ofrenda? El alineamiento internacional con Trump. Y acá está la clave de lo que está ocurriendo en esto. Todo lo que ocurrió ahora es una señal al Departamento de Estado norteamericano en el sentido de que Argentina se integra a la política. Vos decís que hoy- lo que pasó ayer con Jerusalén, de lo que dijo Trump. Totalmente está conectado, te agradezco que lo introduzcas porque lo quería decir antes, me había olvidado.
Ayer Donald Trump, en un acto de provocación Inusitada contra la causa palestina, bueno, proclamó a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Uno puede considerar que esto es ajeno a esto que ocurre hoy acá. No solo eso, Marcelo, te hago un aporte mínimo. Entonces, acá están las dos ofrendas de Macri a los acreedores internacionales y a sus rescatistas internacionales. Sí. El paquetazo de un lado y el alineamiento internacional del otro. Un aporte muy chico para confirmar claramente lo que está diciendo Marcelo respecto de que esto está todo atado. El fiscal, en su dictamen acusatorio, cuando nos pide la indagatoria, hace 4 referencias a cuando Cristina Fernández de Kirchner se pronunció respecto del Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué tiene que ver eso con el presunto delito que él estaba investigando? O sea, confiesan el contexto. O sea, era pro-árabe, digamos. Exactamente, o sea, ¿qué tiene que ver la decisión de política internacional que es privativa del presidente de la Nación en la Asamblea General de Naciones Unidas respecto de la existencia y reconocimiento del Estado palestino con la investigación del encubrimiento que había denunciado Nisman en la... No tiene nada que ver. Pero bueno, evidentemente están nutridos de cierta letra, cierto discurso y cierto contexto para enmarcar esta persecución que se está viniendo y que haga una especie de carambola. Porque esto sirve a la sed de venganza de Bonadío, sirve por supuesto a quien dirige todo esto, que es el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sirve para el alineamiento internacional, digo, las visitas que tuvimos de primeros ministros y presidentes como si no trabajaran casi, pues visitaron la Argentina más veces que en los últimos 40 años. Sí, Gustavo, usted hace un ratito preguntaba por qué no se habla de la otra causa de encubrimiento y el hecho de que esté Beraja ahí sentado en alguna manera salpica a Vidal. Recordemos que la madre trabajó, era la mano derecha de Beraja en el Banco Mayo. Y otra cosa también con este fallo, esto profundiza. El gobierno de Macri viene a instalar un programa de miseria planificada dirigida a disminuir la capacidad adquisitiva de los salarios, disciplinar en todos los sectores. La consecuencia natural de esto es la protesta social y lo que hacen es llevarse puestos a los dirigentes sociales. Van de los más demonizados a los menos demonizados, hacen lo mismo con los sindicalistas y tienen un brazo ejecutor que han elegido que sea la gendarmería, a la cual no sancionan y condecoran en lugar de sumariar. ¿Qué sabe de Lía? ¿Cómo está? ¿La salud? Hoy la esposa reclamaba que tiene problemas, bueno, 3 operaciones del corazón, diabético. ¿Qué es lo que sabe? No sé, absolutamente, no tengo idea de dónde está alojado. El tribunal no nos ha notificado del lugar de alojamiento, nos hemos enterado por trascendidos periodísticos que estaría en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. No sabemos después de eso si será dejado en Ezeiza o dirigido a algún otro lugar. Él pidió a Marcos Paz, ¿no? Él no sé si pidió, si reclamó algo. Calculo que Ezeiza sería lo ideal por una cuestión de proximidad con su familia, que es de... Marcos Paz tiene más movimiento, me parece, más aire libre, para llamarlo. Pero él necesita caminar, claro. Él ha tenido intervenciones quirúrgicas del corazón y además es diabético insulino dependiente. Elías, si no tiene los medicamentos, se muere. ¿Y tiene los medicamentos? ¿Saben? Digamos, yo lo he visto simplemente con el paquetito con el que siempre anda. Uno no prevé llevarse demasiadas bandas reactivas ni por mucho tiempo. Hoy en la conferencia de prensa, Cristina Fernández de Kirchner dijo con mucha precisión y lo reiteró, que el que comandaba esta asociación para perseguir opositores, el que dirigía todo lo que estaba ocurriendo con la oposición de política argentina, era Mauricio Macri. Esto, yo no sé si es que miro un poco abajo del agua, pero siento como que hay como una especie de primera insinuación de una asociación ilícita del gobierno para perseguir opositores, con lo que podría llegar a una demanda judicial. ¿Esto a ustedes les pareció ver algo parecido o no? Bueno, yo creo que obviamente si corresponde distinguir o identificar un jefe de la asociación ilícita, esa identificación va a recaer sobre Macri y hay muchos factores que así lo posibilitan. Estudiemos el tema de los Panamá y Paradise Papers, el tema del pago
indebido a los fondos buitre, y estoy utilizando términos de los peritos consultores en el expediente que el tema se está investigando, el endeudamiento compulsivo que se está llevando adelante, ¿quién es el responsable en última instancia de todas estas decisiones? ¿O es que Sturzenegger con las LEVAC se mueve solo y no en consulta? No, pero yo hablo específicamente de la persecución, Barcesat, porque si no volvemos otra vez, es como que empezamos a hablar de las decisiones políticas de un gobierno que no son... Mariano, si no fuese Mauricio Macri, hay que tener bastante suerte, ¿no? Para que todas te beneficien. Digo, la persecución de opositores que hay, la gente que está encarcelada, todas las causas judiciales en las que se ha beneficiado. Bueno, Juan Martín, pero Comodoro Pi es una bestia que te come cuando está frío. Sí, y Comodoro Pi se lo va a devorar a Macri en algún momento, porque no le va a perdonar una cantidad de cosas, no le va a perdonar. Y hay otra cuestión que yo quiero referirme, que algo dijeron algunas de las víctimas del atentado a la AMIA hoy. Digo, sin perjuicio de que las víctimas del atentado a la AMIA fue toda la sociedad argentina, hay gente que perdió familiares en ese atentado, que es la presencia de un nuevo encubrimiento. A Galeano se lo está juzgando por encubrimiento 23 años después. Yo sé muy bien lo que hice en relación a la causa AMIA, los 11 años que me dediqué a eso, y sé muchos de los que están imputados, procesados, e incluso algunos de los que están encarcelados, sé muy bien lo que hicieron también. Entonces a mí no me queda ninguna duda de que esto es un encubrimiento, ¿eh? Es un encubrimiento que hay comprometidos sectores del Poder Ejecutivo y sectores judiciales, particularmente el juez Bonadío. Digo, va a haber tiempo de investigar todas esas cosas. Ahora que llegue a su fin esta investigación, pero me sorprende que las víctimas ya lo están viendo. Que estamos ante un nuevo encubrimiento. O sea, 23 años, la historia cíclica de nuestro país, se vuelve a producir un nuevo manoseo, un nuevo encubrimiento del encubrimiento. ¿Para qué? Para que nunca se sepa la verdad. Bueno, es una vergüenza, porque uno espera que del actual juzgamiento que se está haciendo en el juicio oral y público por el encubrimiento a la AMIA salga una verdad. Y tendríamos que estar, y a partir de la semana que viene vamos a hacer, aquí en este programa nos comprometemos un seguimiento y una síntesis de cómo está. Vamos a recordar quiénes están sentados en el banquillo de los acusados, porque justamente lo que se quiere tapar es que no se sepa quiénes son los personajes que hoy están siendo juzgados por haber sido los verdaderos encubridores del atentado a la AMIA. Les agradezco a todos por la participación de esta noche, el debate. Obviamente que vamos a seguir y obviamente que seguimos pidiendo para que la racionalidad llegue a algunos sectores, se termine con las persecuciones políticas. Recordemos lo que ayer decía el Papa Francisco sobre otro tema preocupante en la Argentina de hoy. ¿Qué dijo ayer el Papa Francisco? Es hora de que empiecen a preocuparse por la libertad de expresión en la Argentina. Porque también de ese tema nos tenemos que empezar a preocupar, primero nosotros los periodistas, que estamos muy preocupados, pero también todos los ciudadanos. Hasta mañana a las 21, aquí en Minuto 1.